Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Muy buenos días a toda la gente que está yendo Radio Agricultura. Estamos comenzando con un nuevo programa, La Otra Cara. Yo voy a ser la conductora. Muy contenta de estar acá. Siento Agricultura como mi casa. Yo soy periodista y la verdad que este programa lo que va a buscar es hacer entrevistas en profundidad para hablar de lo que está detrás de la noticia. ¿No es cierto? Todos los días nos llenamos de información, de datos, de cosas que no entendemos muchas veces, y falta el contexto. Entonces aquí vamos a hacer entrevistas en profundidad para entender mejor, ojalá poder ayudar en eso, entender lo que está ocurriendo, que la verdad es bastante enredado todo lo que está ocurriendo acá en Chile. Y bueno, nuestro primer invitado es un honor, no es chileno. Él es Virginio Lema. Muy buenos días, Virginio. Buenos días. Virginio está en Zoom porque es boliviano, no está acá en Chile. Él es abogado, periodista, ambientalista, actor y fue candidato a la presidencia de la República de Bolivia en las elecciones de 2018. Así que ¿por qué lo elegí a él para que habláramos hoy día como primer programa? Porque en Bolivia se aprobó el año 2009, en febrero de 2009, la primera constitución plurinacional en ese país. Ya llevan 13 años con esta constitución, y Virginio nos va a explicar qué pasa en la práctica al vivir con una constitución de ese tipo, porque aquí yo siento que la Convención Constitucional no ha sido clara en explicarnos con peras y manzanas qué va a ocurrir. Y bueno, es bueno ver lo que pasa en otros países con esto. Perdonen que me extienda en esta introducción, pero es importante, creo, que además son muy pocos países en el mundo que tienen constituciones plurinacionales. En el caso de Latinoamérica es solo Ecuador y Bolivia, y seguramente nosotros, porque para los que no saben, el concepto de Estado regional, plurinacional y pluricultural ya fue aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, volvió a comisión, pero ya está en el borrador de la Constitución que debiera entregarse en julio de este año. Entonces, Virginio nos va a explicar qué ocurre en Bolivia de vivir bajo una constitución plurinacional. Virginio, en general, en estos 13 años, ¿qué significa pasar de una constitución republicana liberal a una constitución plurinacional como la que tienen ustedes? En general, después vamos a ir a lo concreto. Una alegría, Rosario, compartir estos minutos contigo, con tu audiencia, La Otra Cara. Te deseo éxito, qué bueno que te animes a hacer este tipo de discusiones que tú hablabas antes de iniciar el programa, decías, aquí hay una gran confusión. Y es que en la confusión ellos ganan. ¿Ganan quiénes? Ganan los que te confunden. Porque si bien tú y una gran parte de la sociedad chilena puede estar confundida, ellos no están confundidos. Ellos saben exactamente dónde van. ¿Quiénes son ellos, Virginio? Son los que promueven esto, son los que promueven la división, los que mutan, los que se transforman, los que van usando la política para beneficiarse, los que viven de la política, los que no entienden otra forma de hacer las cosas que no son desde el poder. Y eso es lo que ha ido haciendo mucho daño a nuestros países. Mira, tú me preguntabas algo muy concreto. ¿Qué ha pasado? Ha mutado de una constitución republicana, Bolivia, República de Bolivia, a Bolivia, Estado plurinacional. Y acá está la primera gran mentira. ¿Por qué? Tengo en mis manos
las dos constituciones, la Constitución del 95 y la Constitución del 2009. Mira, en la Constitución del 95, ¿qué dice el artículo primero? Número 1, Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria. Es decir, lo multiétnico, lo pluricultural ya estaba en la Constitución del 95. Segundo, nos han dicho que aprobando una nueva Constitución, que es esta, del 2009, Bolivia decide ser plurinacional. Ahora quiero comentarte de que esto es mentira, porque no hay un solo artículo de nuestra Constitución actual donde diga que Bolivia es pluricultural. Me voy al hecho. Artículo número 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho. Y después dice, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Es decir, no hay un solo artículo de nuestra Constitución que diga que somos un Estado plurinacional. No, pero ahí ahora bien, ahora voy. ¿Desde cuándo Bolivia es un Estado plurinacional? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Usted no necesita una constituyente para ser un Estado plurinacional. Bolivia es plurinacional de acuerdo a un decreto. Es el decreto número 48 del 18 de marzo del 2009. En este decreto se decreta un solo artículo que dice que a partir de este momento, del 18 de marzo, es decir, se aprueba la Constitución, se dan cuenta en la Constitución que no han colocado Estado plurinacional y decretan la creación del Estado plurinacional. Es decir, Bolivia es Estado plurinacional no porque lo dice la Constitución, sino porque lo dice un decreto. Y el decreto dice, a partir de este momento, la denominación es Estado plurinacional de Bolivia. Vuelvo al inicio. Chile no necesita ser constitución. O sea, tuvieron tiempo para pensarlo. 10 días, al día número 11, deciden hacer un Estado plurinacional. Yeah. ¿Qué es el Estado plurinacional? Sí. Nada. Es fácil, por favor, Virginio, porque la gente no entiende. ¿Qué es un Estado plurinacional y en qué se ha concretado en la vida diaria en Bolivia ese Estado plurinacional? No ha cambiado en absolutamente nada en Bolivia. No se ha reflejado en absolutamente nada que no sea publicidad, propaganda, confusión, mutación, transformación de nada. ¿Me explico mejor? Mira, si dicen, en Bolivia hay una justicia comunitaria, sí, que no se aplica. En Bolivia hay territorios que son de los indígenas, sí, pero no se los respeta. Es más, es donde más cocaína se hace, y en Chile pasa cosas parecidas, es donde al final termina estando la droga, etcétera, etcétera. Ayer se ha descubierto la fábrica más grande de cocaína dentro de un territorio, de una zona protegida, del Parque Noel Kempff Mercado. 10 toneladas de producción de droga al mes. 10 toneladas se producía dentro de un territorio que es además un territorio indígena. Entonces, esto ha sido y es una gran mentira. Y yo quiero decirte una máxima, querida Rosario. Nos tenemos que hacer cargo de la basura. Nos tenemos que hacer cargo, o sea, tenemos que decir, aquí hay un problema que tenemos que resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? Enfrentándolo. Es una gran mentira la que ustedes están comenzando a vivir y la que nosotros hemos vivido. ¿En qué sentido? Y ahí termino. En que nos han dicho que Bolivia va a cambiar, a ustedes les dicen Chile va a cambiar el momento que seamos
inclusivos, cuando no fuimos. Ah, no, es que tú no has aceptado al otro. Aquí no se ha aceptado. Al mapuche no se acepta, al colla, como ustedes le llaman, al quechua no se acepta. Ustedes tienen los mismos quechuas que nosotros. Nuestros aymaras viven en Chile. Aquí no se acepta. Ah, no, es que ustedes son racistas. ¿Quiénes son los racistas? Los que hablan de racismo, los que más bien te ponen el tema del racismo a discutir, ellos son los verdaderos racistas. Esa es la basura que nosotros tenemos que hacer cargo. Virginio, pero a ver, por ejemplo, yo además leí la reflexión crítica a la nueva constitución del Konrad Adenauer Institute. Muy Sí. bueno el libro, de más de 500 páginas, lo recomiendo. Y dentro de la constitución que ustedes elaboraron, se aprobó el 2009, se incluye que se va a crear un código procesal especial para indígenas, que hasta ese minuto no se había hecho, porque se había aprobado recién la Constitución, y que dice que es más bien, lo que dice el Konrad Adenauer Institute, es que es más bien comunitario, es una justicia más bien simbólica y mítica. Nunca se hizo una justicia paralela para los... ¿Por qué te lo pregunto, Virginio? Porque acá en Chile, de hecho, esta semana se aprobó en una de las comisiones el que haya una justicia paralela para todos los pueblos indígenas y diferente a la de los chilenos, digamos. Ustedes nunca, o sea, independiente que salió en la Constitución eso, en la de ustedes, ¿no se hizo, no se hace en la práctica? No, No. en la práctica no funciona y no va a funcionar, pero sí funciona en el discurso, sí funciona en el momento en el que ustedes están. ¿Por qué? ¿En qué momento están ustedes? En el momento que le preguntan a los chilenos, oigan, ¿y ustedes no quieren ser inclusivos? No, ¿cómo no quiero? Sí, yo quiero ser... si quieres ser inclusivo, aprueba esta constitución. Si estás en contra de los indígenas, votas no. Si estás a favor de los indígenas, votas sí. Yo te pregunto a vos, Rosario, ¿tú estás en contra? Pero claro, ¿tú estás en contra de los indígenas? No. Tú vas a decir, pero por supuesto que no. ¿Quién va a estar en contra de esto que nos, o sea, de esta construcción de la mentira? Mira, doy un elemento más. Pero Virginia, perdón. Entonces, si una persona, un aborigen en Bolivia, va a la justicia, ¿no exige una justicia especial para él? No existe. No existe. Y los pueblos aborígenes, algunos, no se han rebelado frente a esto de que la Constitución prometía A y en la práctica no ha habido una justicia especial para ellos. Lo han hecho varias veces. Hay varios grupos, pero al final terminan siendo minoritarios. ¿Por qué? Porque si eso ocurriría, le quitan el poder a los políticos. Porque los políticos que manejan la justicia. Hoy día sabemos que cada vez que entra un político a la oficina o a un juzgado, la justicia sale por la ventana. Y eso es lo que ocurre en todas partes. Mira, nos han confundido mucho. Por ejemplo, esto de la nación. Dicen, no, ¿sabes qué? Somos muchas naciones. Bolivia somos 30 y tantas 36, naciones. Ustedes son. Y 36 lenguas. Pero mira lo que dice la Constitución nuestra. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas. Listo. Entonces, ¿qué es la nación boliviana? Somos todos los bolivianos y las bolivianas. ¿Qué luchan ustedes? Ustedes hoy están luchando por decir, los chilenos somos uno solo. Eso es lo que ustedes dicen. La nación chilena es una. Y dentro de la nación chilena hay collas, hay quechuas, hay mapuches. Eso es lo que se quiere cambiar, pues, Virginio. Que sean varias naciones. Eso es lo que es un Estado plurinacional, que hay varias naciones bajo un mismo Estado. Y eso es lo que se está haciendo en Chile. Es parte de la mentira. No entiende. Bueno, por eso te quiero preguntar también. También salían, lo que pude investigar, ustedes tienen 36 lenguas distintas, tienen un 60 y tanto % de la población indígena. En el caso de Chile no alcanza a ser el 10%, es mucho menor, y son 12 pueblos originarios, o sea, tenemos bastante menos, digamos. Mi pregunta es, también,
tienen que en cada región, lugar donde habita una población indígena, hablar en otro idioma como idioma oficial, porque la constitución de ustedes dice que tiene 36 idiomas oficiales. Entonces, Sí. ¿cómo es eso? ¿Tampoco funciona? ¿Tampoco se hace? En absoluto. Es más, han puesto que tú tienes que hablar un otro idioma originario para ser funcionario público. ¿Ya? Evo Morales fue 14 años presidente. Sí. No habla ningún idioma nativo, originario, ninguno. Álvaro García Linera fue vicepresidente, no habla ningún idioma nativo, originario. Es decir, se han creado normas para violarlas. Perfecto. Entonces, Ahora bien, la educación. Entonces, en la educación tiene que haber una lengua nativa. Nada más tienes que ir a asistir a cualquier colegio. Mis hijos están en el colegio. Pasa 1 hora a la semana, en el caso nuestro de guaraní. Puama, listo. Buenos días. Es lo único que saben decir. es el cambio que ha habido. No existe. No, pero No existe. No, pero Virginio, para entender, o sea, en la práctica lo único que se ha hecho con el tema de los idiomas es que haya a la semana 1 hora de alguna lengua nativa en los colegios, por ejemplo. Nada más. Eso es todo. Ya. Es que es tan impresionante cómo se ha construido una mentira en torno a lo que... creerlo, por eso te pregunto. Mi pregunta ¿sí? Entonces, Virginio, la Constitución, ¿qué ha cambiado de la anterior con la Constitución plurinacional actual? ¿Ha cambiado en algo el país? ¿Para bien, para mal? ¿O es lo mismo? Llevamos 17 años de este gobierno y vamos hacia el año 14 de una nueva constitución. Ustedes van a construir una constitución. Yo pregunto, ¿en qué parte del mundo que se ha construido una nueva constitución la gente tiene más agua potable? ¿O la gente tiene más empleo? Exacto. ¿O la gente tiene más trabajo? La gente tiene, no, nada, exactamente lo mismo. Hoy día hablábamos justamente en el espacio que tenemos que 3 a 4 de cada 10 bolivianos, entre 3 y 4 de cada 10 bolivianos no tienen agua potable. En un país que es plurinacional, donde, ahora, ¿quién no tiene agua potable? Son natural del Estado. Del Estado. O sea, tampoco la gran mentira. Y te voy a poner 2 ejemplos de esto. Te hablo uno del agua. El 80% de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, son los que no tienen agua. 8 de cada 10 no tienen agua. No tienen agua. No cambió nada con la Constitución. No, pero esos son los que hoy día no tienen agua. Por eso la Constitución no vino a solucionar esos temas que hoy día, los que tú dices que son los que mienten, dicen que van a tener agua, que va a ser un recurso de todos los chilenos, en el caso nuestro, etcétera. O sea, 8 de cada, perdón, quiero repetir la cifra porque es muy fuerte. Sí, 8 de cada 10 indígenas en Bolivia, pueblos indígenas en Bolivia, campesinos, son los que no tienen agua. Ahora, del total de la población, entre 3 y 4 de cada 10. Ahora, te estoy hablando de tomar agua. Ya no te voy a hablar de tener un baño. Claro. No te voy a hablar de un lugar donde los chicos puedan lavarse los dientes o puedan ducharse. No. Entonces, tiene que ir al río más próximo, a la quebrada más próxima. Perfecto. O sea, los pobres terminan siempre empobrecidos con estas medidas que no son ni socialistas, ni comunistas, ni de izquierda, que son medidas absolutamente populacheras. Exacto. Porque Virginio, tenemos comerciales. Y bueno, dale. ¿ya? Dale. Antes de ir a nuestra primera tanda comercial, quiero hablar de nuestro auspiciador, GTD. GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de fibra. GTD, tecnología que simplifica tu vida.
En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, ahora después de los comerciales, seguimos con Virginio Lema, como lo presentamos para los auditores que están recién entrando al programa. Él es político, abogado, periodista, ambientalista y actor boliviano. También fue candidato a la presidencia de Bolivia y nos está contando sobre, en la práctica, qué ha ocurrido con la aprobación de una constitución plurinacional que ellos van a cumplir 14 años con esta constitución. Entonces, bueno, Virginio, a la larga, entonces, el hacer esta nueva constitución tan rimbombante, que además leí declaraciones del actual presidente Luis Alberto Arce, que dice que muy feliz de que se iban a cumplir estos 14 años, que había llegado la justicia social a Bolivia, que la pobreza, según él, había bajado y que la pobreza extrema era de un 11% y la moderada de un 33%. Y que Bolivia claramente era una nueva Bolivia. Mi pregunta es, ya, tú me has dicho que en la educación no ha cambiado nada, que en el tema, por ejemplo, pobreza tampoco, que el 80% de la población indígena no tiene agua potable. ¿Qué otras cosas, como ejemplos de lo que en su minuto se prometió, está peor que antes? Esta es una guerra cultural y la tenemos que ver como tal, porque la lucha la han llevado al ámbito de la cultura. Y creo que de una u otra manera hemos estado perdiendo esta batalla por las grandes diferencias que hay, las hondas diferencias que hay entre quienes creemos que no podemos vivir en un país donde ellos son, cuando te hablo de ellos, es esta izquierda, este gobierno, que te ahondan en las diferencias. Me quiero explicar mejor para ir claro. Nos han dividido, nos han dicho, tú eres de este color aquí a la izquierda, tú eres del otro color un poquito a la derecha, vos sos muy allá, vos muy aquí, vos tienes plumas, vos usas lo otro, y en esta división ellos son los que ganan, porque es como el papá que de pronto, el mal papá, divide a los hijos. Y él es el único nexo, él es el único puente entre todos los hijos. Y eso es lo que ha ido haciendo este gobierno, entre comillas, absolutamente populista, que se llama socialista. Décadas de desigualdades. Estamos entrando a la segunda década, terminando la segunda década del manejo institucional de este gobierno, que lo único que hace es mentirle a la gente. Virginio, pero para volver a lo práctico, ¿qué otras cosas han ocurrido? Por ejemplo, la inversión extranjera. ¿Qué ha pasado con eso, con la nueva constitución? ¿Ha bajado, se ha mantenido, ha aumentado? Los inversionistas tienen menos confianza en la Bolivia plurinacional o no? Es más, debes recordar, hace algunos años hubo una guerra en Bolivia, se llamó la guerra del gas, porque decían ni una molécula de gas por Chile, ¿no? Al final le vendíamos a la Argentina y la Argentina les vendía a ustedes el mismo gas. Pero bueno, era un triángulo, no, pero nosotros, o sea, aquí se dijo ni una molécula de gas. Perfecto. ¿Qué hicimos? Se evitaron todas las inversiones extranjeras y hoy Bolivia no tiene gas. Y de lo que estamos hablando los bolivianos es que en 4 o 5 años vamos a tener que importar gas. ¿De dónde? Probablemente el mismo gas que la Argentina le vende a Chile, quizás Chile termine vendiendo gas a Bolivia. O sea, es así lo irracional de esto. No usar el gas que es nacionalizado en Bolivia, digamos. ¿Por qué? En concesión a una empresa, por ejemplo. Por eso. Pero por un motivo. ¿Ya? Porque se dejó de invertir. Ya. Este es un recurso renovable que se acaba. El momento que tú dejas de invertir para buscarlo, para generar nuevas reservas, se te acaba. Entonces,
es como que tienes una bomba de gas que se comienza a desinflar porque se va vendiendo y no repones ese gas. Bueno, ¿Por qué no? Es tan ridículo que lo leí en este estudio de la Fundación Konrad Adenauer, que decía que si un boliviano echaba gas al vehículo, ese gas que estaba dentro del vehículo no era de él, sino que era de Bolivia. Bueno, por eso, es que es como vos manejas comunicacionalmente la mentira. Vuelvo de nuevo a esto del gas. En Bolivia ha dejado de haber inversión extranjera. ¿Quién va a venir a invertir a un país que te va a cambiar las reglas del juego todo el tiempo? Entonces está más pobre Bolivia que hace 14 años. Pero absolutamente. No sé hemos si tenido manejas cifras en cuanto ha aumentado la pobreza, en cuanto ha bajado la inversión extranjera, etcétera. La inversión extranjera en Bolivia hoy día es casi nula. Es más, lo que se ha llamado, entre comillas, inversión extranjera, ha sido préstamo. Hemos vivido de prestarnos dinero cuando estábamos en una gran bonanza económica. ¿A nombre de qué? Justamente a nombre de que si tú haces grandes proyectos, vas a cambiar el país. Te doy ejemplos. En Bolivia no hay una sola inversión que esté hoy día redituando al Estado. Explico mejor. No hay una sola empresa pública boliviana que no pierda dinero. ¿Esto es por qué? Por una falsa soberanía. Aquí le llaman la soberanía de los pueblos, ¿no es verdad? Un proyecto comunitario, social comunitario, es así como le han llamado al proyecto económico, absolutamente fracasado. ¿Cómo puedes entender que no haya una sola empresa pública boliviana que no pierda dinero? Entonces, ¿eso qué hace? Que la población se empobrezca más. Esto es algo de nunca acabar. ¿Por qué? De nuevo, porque yo siento que no hemos tenido la capacidad de interpretar lo que se venía. No hemos creído lo que se venía. ¿Y en Chile, en Chile está pasando, crees tú, lo mismo? Absolutamente. Ustedes no saben lo que se les va a venir. Ustedes creen. ¿Por qué? Porque aquí va un tema. Mucha gente dice, no, pero nosotros no vamos a ser Cuba. Y yo no creo que Chile llegue a ser Cuba y tampoco que llegue a ser Venezuela. La pobreza de ustedes, el empobrecimiento cultural, social, económico, etcétera, va a ser propio de ustedes. Cuba no es lo mismo que Venezuela y no todos los países van a terminar siendo el mismo molde. La pobreza extrema en nuestro país, que el gobierno dice que es del 11% y dice la moderada es del 32%, eso es mentira. Moderada es que no tienes agua, moderada es que vives con $1 al día, eso es moderado para ellos. Ya. Entonces... Pregunta. Cuando se realizó la Constitución en Bolivia, 3 años, para que la gente sepa, y era 1 supuestamente, pero se alargó, ¿cómo la oposición, cómo lo hizo y qué piensas tú, cómo lo está haciendo la oposición en Chile? ¿Se están moviendo bien o moviendo mal? A ver, fruto de esto, ¿por qué estamos en esto? Es por culpa de cómo se ejerció la política. O sea, el que no asumamos la mea culpa y digamos, esto es culpa también de la oposición y mayoritariamente la culpa la tiene la oposición. A ver, si nosotros hubiéramos generado... ¿Eres parte de la oposición? Soy parte de la oposición. ¿Ya? Somos parte de la oposición. Somos corresponsables... ¿Por qué lo hizo mal? Mira, yo creo que en muchas cosas. Primero, en no terminar de entender el monstruo que se venía. No hemos creído nunca lo que se iba a venir. Y decíamos, no importa que si viene o si no viene. No te olvides que después del gobierno de Sánchez de Lozada, en el caso de Bolivia, que es muy parecida la figura de Sánchez de Lozada a lo que es la figura de Piñera. Piñera termina en el peor,
entiendo por los números, lo último que he leído, que la aceptación de Piñera es mucho 20%. peor a la... ¿De cuánto, perdón? 20. 20%. Bueno, mucho peor a que al momento más bajo de cualquier político en Chile. Bueno, pero pasó lo mismo en Bolivia. Entonces, un hombre rico como Sánchez Lozada, un hombre de derecha como Sánchez Lozada, un hombre que en su primer gobierno había hecho las cosas bien, pero que después con un proceso autoritario absoluto, sin conversar, sin poder escuchar a la población, ¿qué termina siendo? Corresponsable absoluto de esta realidad. No podemos negar que la oposición chilena se ha equivocado, como nos hemos equivocado en la oposición boliviana, absolutamente. ¿En qué se ha equivocado la oposición chilena? Yo creo que en generar una alternativa. Yo creo que no han tenido la capacidad de generar una alternativa con un modelo que sí funciona. El modelo de Chile en lo económico sí ha funcionado y es un modelo que estaba en crecimiento y creo ahora que va a ir para atrás. Creo que ustedes van a comenzar a sentir algo, ojalá que me equivoque. Mira, ¿qué pasó los primeros años en Bolivia? Un auge económico. ¿Por qué? Porque el dinero era para llenar los refrigeradores y para hacer crecer una clase media. El mismo ejemplo del papá que de pronto saca las joyas de la abuela y les comienza a dar a los hijos. Y los hijos sienten que tienen mucho más de lo que han tenido nunca. Entonces, lo de Chile recién comienza lo de Chile, Rosario. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a comenzar a vivir ahora, en muy pocos meses, es de que pronto la gente va a comenzar a tener muchas cosas. Bonos, los que no tenían, pero, o sea que se robaban el dinero. Pero nos vamos a ver de aquí 5 o 10 años. Y cuando vos ves esto, porque nosotros lo estamos viendo hace 17 años, yo te puedo decir lo que he visto hace 17 años. Ustedes no pueden hablar porque todavía no lo han visto, no lo han vivido. Entonces, la gente de hace 17 años decía, yo no tenía nada y ahora tengo una canchita. Y yo no tenía nada y ahora tengo una escuela. Genial, tienes una escuela. Te pregunto, ¿tienes profesor en la escuela? No. ¿Ha cambiado la educación de tus hijos? No. ¿Qué hacen esas escuelas abandonadas? Y la gente que hace sigue migrando a las ciudades. Lo que nosotros hemos vivido, ustedes lo van a vivir. Virginio, nosotros todavía estamos en oportunidad de poder cambiar las cosas. ¿Qué tú como político, como periodista, como ex candidato a la presidencia de Bolivia, qué consejos le darías a la oposición chilena, práctica, 1, 2, 3 tips, de cómo deben actuar para que no se llegue a un final malo, digamos, para el país? Si se destruyen las instituciones en Chile, no va a quedar nada. A ver, la institucionalidad de un país es lo central. ¿Qué es institucionalidad? Es la justicia, es la libertad de la justicia. El momento que los políticos meten las manos a la justicia, se acabó la justicia. ¿Qué es institucionalidad? Es que el Parlamento, en este caso somos países que tenemos un Parlamento, que ese Parlamento pueda tener libertad y que ese Parlamento pueda votar leyes que le interesen a la gente. Pregunto, ¿cómo haces eso con una constituyente en este momento que va a avasallar todo eso y que el día de mañana esa constituyente va a ser la que supuestamente vea por el cumplimiento de la Constitución? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué va a hacer Chile con sus Fuerzas Armadas y qué va a hacer Chile con su policía o carabineros? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te digo? Porque el momento que la política te corta el grifo y te dice, ya no va a tener recursos y comienza a crear un paralelismo. Claro. ¿Qué va a hacer con las relaciones exteriores Chile? Yo pregunto, ¿Chile va a cambiar su política de relaciones exteriores con Bolivia, por ejemplo, como en algún momento lo propuso el presidente de Perú? Que el presidente de Perú dice, nosotros queremos dar una salida a Bolivia. Por eso te pregunto, porque es muy importante para nosotros, ¿qué debiera hacer la oposición? Además que aquí
ha surgido un movimiento nuevo, Amarillos por Chile, no sé si lo ha oído, de gente que votó a prueba para hacer esta constitución, pero que ahora está en contra de lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que hacer la oposición para tratar de que salga una constitución lo más decente posible? Yo creo que no tienen muchas opciones de lo que vaya a salir dentro de la Constitución. Tienen una opción, y va a ser la última, es aprobar o no la Constitución. Nosotros ahí terminamos equivocándonos porque terminamos aprobando, ya sea una mayoría, porque en esa mayoría que aprobó la Constitución, sí, con un 62% para los auditores. Entre 6 de cada 10 bolivianos. ¿Por qué? Porque nos hacían ver en ese momento que la Constitución iba a cambiar Bolivia, que es lo que es el próximo discurso. Por eso, ustedes no hicieron una campaña, la oposición no hizo campaña para rechazar la Constitución. Se hizo campaña, pero una campaña absolutamente dividida, donde tenías a los mismos actores. Es como que mañana Piñera salga a decir que voten no a la Constitución, y yo te aseguro que va a ganar el sí. Perfecto. Entonces, yo creo que es importante que la oposición de nuestros países entienda que su participación no en todo es necesaria. Creo que hay que dejar que la sociedad civil pueda participar en política y que la sociedad civil pueda hacerle entender a la política tradicional, a esa que se equivocaba, a la corrupta, a la cual la gente ha estado cansada y ha votado por lo otro, por que eso, tiene que dar un paso al costado. Si no da un paso al costado, no hay nada. Pero la oposición también conlleva a la gente, puede hacer marchas, puede o quedarse callada. ¿Qué debiera hacer la oposición en el caso de la votación de rechazo o apruebo de la Constitución que tú sientes que en Bolivia no se hizo y que aquí en Chile todavía estamos en posibilidad de hacerlo? Nosotros votamos una Constitución sin conocerla. Yeah. Porque ¿cuál es el tema publicitario? ¿Votas sí o no? Votas sí, entonces votas a favor de un nuevo país, a favor de la inclusión, a favor de esto. Pero ¿quién lee la letra chica? ¿Quién ha leído la Constitución? Te vuelvo a decir, o sea, esta Constitución... Hay que explicar, informar fácil. Absolutamente. Aquí la gente no entiende nada, te lo digo. O sea, de hecho, y me imagino que la otra cara, que es lo que tú estás comenzando a hacer, tiene un propósito. Tiene un propósito de decirle a la gente, oigan, una campanada, ¿has leído esto? Exacto. O sea, ¿tú estás de acuerdo con esto? Ahora, yo te vuelvo a decir esto, la gente normalmente no da un voto informado en nuestros países, da un voto por la emoción, por el sentimiento. Ese es el voto que termina dominando, y ese voto sentimiento es el voto que ellos manejan. Por eso te digo que se transforman. Entonces tú vas a tener una campaña donde salgan los indígenas a decir, no me aceptas, porque si vos no me aceptas, votas no. Bueno, entonces no, yo sí te acepto, entonces votas sí. Hay que pensar muy bien cómo comunicarlo, y bueno, vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con Virginio Lema. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos conversando con Virginio Lema. Virginio, me interesa saber mucho que después de la aprobación de la Constitución Plurinacional en Bolivia en el año 2009, ¿qué pasó con la propiedad privada, con los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas? Primero vamos con la propiedad privada, porque también eso, como ocurre acá, lo que están diciendo es que se le van a devolver los terrenos a los pueblos preexistentes, como se denominan ahora ellos, a los pueblos aborígenes. Allá, ¿qué ocurrió con el tema de la propiedad privada? ¿Hubo conflicto? ¿Hubo algún tipo de revolución? ¿Los indígenas comenzaron a tomarse predios particulares? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución. Aquí a los que avasallan es a los indígenas, a los dueños de la tierra. ¿Quiénes los avasallan? Los grupos que ha creado la organización política, que es una mafia política, y ellos se llaman colonizadores,
Y, o sea, esto es para no creer. Vos me pones una... quitado la tierra en vez de darle. Se las quitan todo el tiempo. Es más, mira, en Bolivia, casi el 40% del total de la tierra no está regularizada. ¿Ya? No está regularizada. Es decir, es un bien que usan los políticos para adhesión política. Entonces crean grupos de colonizadores, grupos que se denominan los interculturales. No sé si en algún momento van a terminar creando eso en Chile, que son interculturales de todas las culturas, se reúnen y van tomando predios, van cooptando tierra. ¿Y qué pasa con ese indígena que le quitan la tierra? Nada. ¿Y que hoy día el indígena no alega? Pero no tiene dónde. Si tienes una justicia que está cooptada por ellos mismos. Esto está manejado por Evo Morales. Manejado por Evo Morales. Absolutamente. Por la gente que sigue a Evo Morales, porque el presidente actual es un Evo Morales chico, digamos. Es lo mismo. Ellos han creado grupos que han ido tomando tierras a nombre de los colonizadores y de los interculturales. No, y nadie dice nadie, Virginio, no, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? Nadie dice nada en Bolivia porque le están quitando las tierras a los aborígenes, siendo que la Constitución les dice que va a aumentar la cantidad de tierra para ellos. Es de no creer, pero no existe Estado de Derecho, no existe justicia. La justicia depende del gobierno, el Parlamento depende del gobierno. Por eso hace un momento te decía la importancia que tienen las instituciones. Claro. El momento que te meten la mano a una institución, te destruyen el Estado de Derecho. Es de no creer, pero hace semanas nada más han desalojado nuevamente a toda una comunidad indígena. Han marchado los pueblos indígenas durante más de 2 meses desde el norte del país hasta Santa Cruz, que es una zona productiva. Han marchado durante casi 2 meses para pedir que se respete su tierra y territorio. Vos me dirás, ¿y qué ha hecho el gobierno? No los ha recibido, no los ha recibido, no los ha escuchado, pero a nombre de ellos han hecho una constitución que, vuelvo a decirte, en ninguna parte de la Constitución dice que Bolivia es un Estado plurinacional. Por eso, en la Constitución no aprobaron Bolivia Estado plurinacional, lo hicieron por decreto. Decreto posterior. Ahora, tú me preguntabas qué pasaba, por ejemplo, con las otras instituciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la propiedad privada? La propiedad privada en Bolivia está tendiendo de un hilo. ¿Por qué? Porque a un productor se le entra estos pluriculturales, multiculturales, colonizadores, etcétera, se le entran a la propiedad y punto. El gobierno hoy día tiene la posibilidad de decir que se revierten las tierras porque no están cumpliendo una función social. De pronto ha habido una quema que no es autorizada, viene el gobierno, emite nada más una resolución y esas tierras son revertidas al Estado y el Estado las vuelve a repartir. Punto. ¿Y a quién las reparte? Entre comillas, a quien no la tiene. Se acabó la historia. Es decir, la inseguridad jurídica es el bien de todos los días, es con lo que vivimos. La gente que produce... Sí. La gente que tiene la posibilidad de irse de Bolivia a otro país, ¿ha habido gente, ha aumentado la gente que se ha ido del país? 400,000 personas en el 2019. Ustedes en Chile han abierto zanjas, han abierto una zanja en la frontera con Bolivia, tienen carabineros, militarizada su frontera porque ya no quieren que pasen más. Gente de dinero. Todos los días, la gente escapa todos los días. Sí, y eso es más gente, más bien más popular, más del pueblo, pero gente de recursos, gente tradicional boliviana, empresarios, ¿han abandonado el país? Y lo siguen haciendo. Y una de las opciones hoy día de los empresarios en Bolivia es irse a Paraguay por la seguridad jurídica que tienen en Paraguay. Se están yendo mucho a Paraguay. Sí.
Ya. Y Como te digo, el 2019, 400.000 personas han salido de Bolivia. ¿cuánta O es la sea, población total de Bolivia? 12 millones. Sí, bastante. Entonces. Ya. ¿Y todos los años ocurre que sale tanta gente? Hay una migración constante, hemos tenido, y ahí vuelves a una reflexión. ¿Por qué si ya tienes un Estado plurinacional, una nueva constitución, nuevas reglas de juego? Porque te dicen, esta es una nueva regla de juego que te va a cambiar la vida. Una constitución en ninguna parte del mundo ha cambiado la vida a nadie, eso es una mentira. Pero si tienes todo esto, ¿por qué la gente se va? Se va porque no tiene condiciones, se va porque no tiene seguridad, se va porque de pronto te quieren hacer sentir extranjero en tu tierra. Es que este es un tema de nuevo cultural. Decirte, no, pero aquí ellos son los nativos, ellos son los originarios, ellos son los indígenas, ellos son los dueños de la tierra. Ustedes son los que han venido de afuera. Virginia, esa gente que tú dices que se toma estas tierras, los multiculturales, toda gente que está abonada por el Estado, digamos, por el gobierno, ¿qué hacen con esas tierras? Bueno, en el caso de Bolivia es muy claro porque migran del occidente al oriente, las queman, venden carbón y después de eso, cuando la tierra pasa un par de años, la comercializan. Es un negocio. La venden, digamos. Claro, la comercializan, hacen comunidades. Perfecto. Y esa comunidad después la termina vendiendo. Lo que pasa es de que la tierra es un negocio muy, muy grande en Bolivia. En realidad en nuestros países es un negocio muy grande, porque de pronto el gobierno, que es como un banco, el gobierno le entrega políticamente a quien le interesa. A mí me interesa cooptar este grupo, muy bien, les hago la entrega de tantos títulos y a ustedes los vuelvo parte de este movimiento. Eso es lo que se ha hecho históricamente en Bolivia. Ahora, si tú me dices, esto lo ha hecho solamente el gobierno del MAS, yo te digo que no, que esto viene de mucho más atrás. Ahora, en Bolivia hubo una revolución, que es la revolución del 52, donde hubo una revolución para hacer una reforma agraria y se hizo parte de la reforma agraria, pero en toda la parte del oriente boliviano no llegó la reforma agraria porque no había nada, no había gente. ¿No? El país estaba en el occidente de Bolivia, ahí se hizo la reforma agraria y donde se hizo la reforma agraria hoy día tienes minifundios muy, muy pequeños donde a la gente ya no le alcanza. ¿Y qué es lo que está haciendo? No le alcanza la tierra para vivir. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está migrando. Perfecto. O sea, la migración es otra de las estrategias que ustedes también la van a vivir. Yo muevo a poblaciones. Te doy un ejemplo. En el norte de Bolivia hay un departamento que se llama Pando, un departamento que tenía menos de 20.000 habitantes. Hoy día los han duplicado, triplicado, migrando gente, entregándoles tierra y de esa manera se posicionan políticamente. Esto que parece pero no perverso. Es cualquier persona, cualquier ciudadano, ya, no es lo que ellos prometieron. Virginio, en tema medios de comunicación, ¿ha habido cambios con la Constitución? Lo que ha habido es el apoderamiento por parte de los grupos del MAS, es decir, los grupos de poder. Digamos, ¿quién es el MAS? Porque la gente aquí no sabe. Es el movimiento de Evo Morales, es decir, el partido de Evo Morales ha ido cooptando los medios de comunicación. ¿Y cómo lo hacen? Como lo han hecho en todos los socialismos. Te mando auditorías, te mando, me debes tanto al Estado, me tienes que pagar esto. Los hostigan a los medios independientes. Hostigamiento total. ¿Y eso qué hace? Que los empresarios levanten las manos y terminen transando. ¿Qué es lo que ocurrió en Bolivia? Empresarios muy grandes de los medios de comunicación, que también son empresarios en otros rubros, han transado la comunicación. Yo no te molesto, te ayudo en lo que quieras, pero mis negocios no me los tocas. Eso que es muy momentáneo. Esto es pasar el mal gusto de la boca. Lo paso el mal gusto de la boca y creo que ya he superado el problema. Esto no es así. Le estás dejando un problema más grave a tus hijos. Nos queda muy poco tiempo y esto está muy, muy interesante, Virginio. ¿Y con la Fuerza Armada hubo algún cambio a través de la Constitución?
A través de la Constitución, no. ¿Ya? Pero a través de las acciones políticas, todo. Es más, le han puesto otra bandera. Esta es mi bandera, esta es la bandera de Bolivia, rojo, amarillo y verde, y este es mi escudo, esto es lo que nos representan. Y nos han metido una huipala, la huipala que también está flameando en Chile hoy día. A ustedes les quieren cambiar el nombre, a nosotros nos han querido cambiar el nombre, pero en nuestra Constitución se mantiene República de Bolivia. Nos han querido cambiar la bandera, nos han metido una huipala. Nos han querido cambiar la fecha de fundación, la fecha de nacimiento de nuestra república. Entonces, todo eso hace parte de una acción cultural que han hecho con las Fuerzas Armadas. Dos cosas. La forma de cooptar es yo te apago todas las pilas, es decir, te dejo sin plata. Cuando te dejo sin plata, la primera acción... Le han bajado el presupuesto. Todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas? Tiene que ir a tocarle la puerta al político y decirle, señor político, hágame un favor, nos estamos muriendo de hambre. Ah, bueno, pero mira, yo necesito que hagas esto, patria o muerte. Ah, perfecto. ¿Y qué ha hecho las Fuerzas Armadas bolivianas? Gritaban, patria o muerte, venceremos. Les han puesto un poncho a las Fuerzas Armadas y después de la revolución de las pititas, el 2019, se liberaron. Hoy día hay un mínimo de respeto a las Fuerzas Armadas, pero yo creo que muy pronto eso nuevamente van a ser cooptados. Vuelvo al inicio. Sin instituciones no existe democracia. Exacto. Virginio, ya que estamos terminando, me gustaría saber, así como un boliviano que se preocupa de lo que está pasando en su país, ¿qué siente vivir en un Estado plurinacional? Y segundo, cortito, ¿qué nos podrías decir a los chilenos que todavía no hemos aprobado o rechazado la Constitución? ¿Qué debemos hacer? Primero, yo vivo en un país que se llama la República de Bolivia, así es el nombre de mi país, República de Bolivia, eso lo dice mi Constitución. Segundo, yo creo en la en la diversidad, la creo absolutamente porque somos diversos. Claro, y el ser diversos cultural, no es nacional. cultural. Y eso diverso más bien nos potencia como sociedad. Y nosotros deberíamos entender que el ser diferentes nos ayuda, nos hace más grandes. Somos mejores porque somos diversos. Segundo. Tercero, ¿qué yo les podría aconsejar? Primero, si ustedes no generan un proceso de unidad en la oposición, una unidad verdadera, y esa unidad verdadera va más allá de los problemas políticos que pueda tener un candidato o una fuerza contra otra fuerza. Si ustedes no generan una unidad, les van a ganar. El problema es muy grave. A nosotros nos sigue ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque desde la política asusan la división. Entonces, te dividen más. Y esa división, lo único que va a lograr es de que el día de mañana, cuando se den cuenta que lo han perdido o están perdiendo todo, quizás ya sea tarde. Muchos ya se habrán ido porque se sentirán ajenos en esta tierra. Ellos intentan siempre hacerte creer que porque eres diferente, yo porque soy medio gringuito, entonces, ¿y vos de dónde has venido? Mis padres han nacido en este país, mis abuelos, mis tatarabuelos, 10 generaciones han nacido. ¿Qué culpa tengo yo de ser gringuito? Entonces, esto es lo que ellos intentan mostrarte. Tú eres diferente. Y el tema es dividir. Entonces, los van a dividir. Me están retando. Qué lástima, el tiempo pasa rápido, más cuando el tema es tan interesante. Qué importante es ver lo que está ocurriendo en un país vecino, limítrofe, que está viviendo esta situación hace casi 14 años y que, bueno, Chile todavía está en un proceso en el cual puede revertir y mejorar la Constitución que se está elaborando en la Convención, que en realidad nadie entiende, y yo creo que, como dices tú, lo bueno es que nadie lo entienda, porque confunde a la gente. Virginio, muchas gracias. Y bueno, y toda la fuerza para mejorar las cosas allá en Bolivia. Estamos firmes, gracias Rosario, te deseo lo mejor éxito
en este nuevo emprendimiento. Felicidades. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon La Otra Cara y nos vemos el próximo domingo. En agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.